El Fondo de la Población de Naciones Unidas, UNFPA, presenta el informe Estado de la Población Mundial, 7.000 millones de personas, su mundo, sus posibilidades. Bueno, efectivamente está la amenaza de la no armonización de los métodos de producción que tenemos, de los métodos de generación de riqueza con la sostenibilidad del entorno ambiental. Esta es una amenaza. Yo creo que lo vemos permanentemente en nuestra región centroamericana. Los eventos naturales que año tras año enfrentamos, que casi que podrían ser absolutamente predecibles, nos indican que tenemos que establecer de una mejor manera cómo son las dinámicas poblacionales dentro del territorio, cómo se producen los asentamientos poblacionales, de qué manera nosotros respetamos los flujos naturales de los ríos, de qué manera conocemos mejor la naturaleza para hacer que el asentamiento de la población no sea algo que genere un impacto negativo tanto en vidas como en bienes materiales, como ocurre cada año. Ese es uno de los riesgos importantes. Yo creo que otro de los riesgos importantes es generar oportunidades de desarrollo para esa población creciente de personas jóvenes que tenemos hoy en la historia. Si no logramos generar como sociedad los medios y las condiciones necesarias para que estos jóvenes tengan las herramientas por un lado y la capacidad de insertarse de una manera positiva y productiva en el mercado de trabajo. Ese es un gran reto que tenemos como sociedad. Otro reto que tenemos como sociedad es el envejecimiento de la población. El envejecimiento de la población es una buena noticia en sí, porque se produce porque se ha incrementado la esperanza de vida de la población y esto es algo sostenido también. Año tras año vamos disminuyendo nuestras tasas de mortalidad infantil y vamos incrementando la esperanza de vida de nuestra población. Yo creo que vivimos en un mundo que tiene capacidad para abastecer de recursos, de bienes materiales y de condiciones para que 7.000 personas puedan vivir dignamente. El problema es cómo está distribuida la riqueza en el mundo, cómo es de inequitativamente accesible el acceso a los recursos naturales de todas las personas en la Tierra. Pero si nosotros logramos plantear de qué manera cada uno, cada sociedad, cada individuo puede hacer que su vida, su forma de producción, su forma de generación de riquezas sea más sostenible con el ambiente y tratar de construir sociedades más equitativas, estamos ante una oportunidad. Creo que cada persona puede plantearse una posibilidad de acción, con lo cual estaríamos ante la posibilidad de tener 7.000 millones de acciones para construir un mundo mejor. Si desde ahora se realizara una correcta planificación y se efectuara la inversión adecuada en las personas, que no solamente las beneficie, sino también beneficie a los bienes comunes de la humanidad, podríamos tener un mundo mejor.